Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se encuentren bien. Hoy quiero tocar un tema en forma de resumen, como siempre lo digo, porque es un tema muy extenso. Es un tema que pues toca muchas fibras de la familia, muchas fibras tal vez de cada cultura, de cada religión, de cada núcleo familiar, como repito, e incluso de uno mismo personalmente. Así que el tema de hoy es confesiones antes de morir. Confesiones o aquellos que decimos nosotros, las últimas palabras que podemos decir. Bueno, los que somos o los que somos, vamos a poder ser afortunados o los que han sido afortunados, poderse despedir, pero de nuestros familiares, amigos, entorno, etcétera. Pero no solo un despido, sino también poder confesionar o decir muchas cosas que no se dijeron cuando estábamos en vida. Es un tema, repito, muy sensible, pero es un tema que realmente se tocan todos los parámetros, ya sean a nivel del derecho, ya sea en el nivel de la criminología, ya sea en el nivel de las ideologías, las teologías, etcétera. Es un tema tan extenso, pero es un tema que no podemos olvidarnos porque realmente está a la vuelta de nuestra esquina. Ustedes saben que, bueno, me presento, mi nombre es Brenda Ramos y soy de Costa Rica. Y saben que yo pues me desenvuelvo en gran parte de mi vida o de mi trabajo con lo que es las canalizaciones o con lo que es las consultas de mediunidad, etcétera. Aparte de acompañamiento de duelo y todo. Pero también me tengo que desenvolver en ciertos momentos, en ciertas consultas y entrar ya al tema del derecho, etcétera. Y el tema de los notarios. Así que yo creo que es un tema que se las trae. Vamos a ver cómo lo vamos a desenvolver. Y después quiero invitarlos a que pasen al canal de nuestro amigo Thomas Klaus. Acabo de grabar yo este tema. Pues hay participación más extensa ahí y es la parte introductoria. Aquí vamos a hablar lo mismo, pero un poquito más metiéndole cositas. Ok, así que vamos. Confesiones antes de morir. Esto tiene mucha tela que cortar, o hay mucho libro, hay mucho estudio, hay mucho análisis y hay muchas investigaciones sobre estos temas. Vamos a decir que desde los anales de la historia siempre se ha dicho que nosotros morimos de acuerdo a cómo vivimos, o morimos, o nuestros últimos días van a ser de acuerdo a cómo vivimos o pasamos el resto de nuestras vidas. ¿Ok? Esto resume varias cosas, que de acuerdo a tus creencias religiosas, tus creencias ideológicas, tu cultura y tu núcleo familiar, así vas a ser o así van a ser los últimos pasos de nuestra vida. Claro, después vamos a ir analizando cada punto. En confesiones de antes de morir hay varios grupos de personas, hay varios grupos de seres humanos que han tenido la oportunidad de poder confesionar o poder decir lo último que ellos quisieron. ¿Y para qué sirven estas cosas? ¿Para qué sirve decir lo último? ¿Para qué serviría confesionarme antes de morir? Bueno, muchos dicen que puede ser ayuda para el alma o para cuando nosotros vamos a ir a la otra casa o al otro mundo, por decirlo así. Nos confesionamos tal vez para tener una conciencia más liviana o poder desahogar muchas cosas que no lo hicimos. Podemos hacerlo también para pedir un perdón, para pedir incluso hasta un permiso, porque han habido casos que todavía hay personas que consideran que deben de pedir permiso antes de morir. Eso es todo un drama. También, ¿para qué nos puede servir? Bueno, según tu creencia religiosa, te puede servir para tener tu carga o tu mochila más liviana. Otros dicen también que es de acuerdo a limpiar karmas, etc. De historias hay un montón, pero la realidad es que
Solo tú vas a saber si tenés la oportunidad de confesionar lo que tú quieras o lo que usted considere que no puedes pasar al otro mundo sin decirlo. Hay varias variantes y varios grupos. En estos grupos y variantes, vamos a ver el primer grupo, que lo voy a hacer en mini resumen. Está el grupo que al confesionarse dicen exactamente lo que ellos creen. Por ejemplo, grupos de personas que le han quitado la vida a otros, grupos de personas que están categorizadas como asesinas, grupos de personas que están categorizados como psicópatas, etcétera, que en el transcurso de su vida hicieron tal y X cosa que ellos consideraban que estaba bien. Entonces, a las últimas horas o días o momentos antes de morir y se han confesionado, ellos no piden perdón ni nada, porque desde lógico que ellos creen que lo que hicieron está bien. Ahora, voy a poner un ejemplo. En asesinos en serie, ellos porque han sido muchos los casos donde siempre se les lleva a la hora de morir, pues a un sacerdote o X cosa, o cuando son condenados, siempre se les lleva a alguien para que puedan decir sus últimas palabras, y pues que lo que se espera es que tengan un arrepentimiento. Y no es así. No se arrepienten, repito, porque su manera de pensar, pues consideraban que estaban en lo correcto. Hay otro grupo de personas, de verdad, que al confesionarse tampoco piden perdón ni arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está muy en su mente, en nuestra mente, las raíces culturales y las raíces religiosas. Por un ejemplo, es más, incluso las raíces podríamos decir políticas. Vemos que en este momento están pasando aquellas cuestiones de guerritas, etcétera. Y entonces hay personas que tienen que ir a defender su país, etcétera, o un idealismo de X cosa, y despojan de su vida a otros seres humanos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que entonces ellos no piden perdón a la hora, si tuvieran que morir de arrepentimiento, porque ellos consideran que ellos lo hicieron bien porque estaban defendiendo X cosa, X idealismo, X cultura. Ok, eso es muy respetado. Todo lo que estoy diciendo aquí es totalmente respetado. Hay un grupo de personas que antes de morir, sus confesiones se las llevan, se quedan en silencio, no hablan. Es un grupo de personas que no quieren decir muchas cosas a sabiendas que les queda poco por irse, pero que no es conveniente, todavía tienen el raciocinio o piensan o tienen la mente bien, de pensar que no es conveniente confesionar porque ese núcleo familiar van a causar, esa confesión puede causar muchos problemas. Por ejemplo, son lo que llamamos los benditos, yo no sé ustedes, pero son los que llamamos los benditos secretos familiares, que se muere y dice, no dijo nada y se lo llevó para la tumba. ¿Ok? Eso es muy serio. Bueno, cada quien con lo que va a llevar en su corazón. Pero hay mucho. Y, por ejemplo, depende de la raíz cultural que tenga esa casa o esa familia, prefieren que el que va a morir o los últimos momentos de X persona no diga nada, porque no es conveniente. Y así de confesiones podríamos encontrar millones. Yo, como repito, en las consultas, muchas vienen y me dicen, quiero consultar, quiero que me consulte con mi familia que ha fallecido, mi ser querido, para preguntarle X cosa. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es? Me dice, bueno, un ejemplo, para preguntarle si puedo vender la casa. Porque cuando mi abuelito se murió, estoy dando un ejemplo, él dijo, antes de morir, en su confesión, dijo que no quería que nunca vendieran la casa. Y ahora, me dice la consultante, yo estoy pasando momentos pues económicos como ustedes saben que existe y nosotros los hermanos queremos vender la casa porque tenemos que repartir y ya no hay, esa casa está sola y no hay manera de sostenerla. Pues que es muy lógico. Esas consultas son a diario, pero a diario. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura mental o lo que nos han puesto en la mente, consideramos
que esa confesión o que consideramos que esa persona que partió, pues hizo una promesa o nos hizo hacer una promesa que nosotros nunca nos íbamos a deshacer de XD. Un ejemplo, en las confesiones, que hay grupos de personas que cuando ya están y saben que van a morir y les queda poco, ellos lo que hacen es amarrar, hacer amarres con sus seres queridos, o con los que los cuidan, con un hijo, hija, etc. Y empiezan a hacer, por decir, una especie de contrato moral, una especie de acuerdo moral, y dejan a las personas que les sobreviven con una carga muy fuerte. Y que desde luego es una carga moral, como lo llamamos, testamento moral, porque los vivos quedamos y decimos, bueno, ¿cómo está? No puedo vender la casa porque yo le prometí a mi madre o a mi esposa, etcétera, que nunca la iba a vender. Esas son promesas o contratos a futuro incierto y que son materialmente imposibles de cumplir en muchos de los casos. Porque la vida continúa y las circunstancias, desde luego, pues cambian de la noche a la mañana. Y también tenemos que reconocer que nosotros hay veces, nosotros los seres humanos, y lo digo yo personalmente también, hay un cierto de egoísmo, que todavía lo mantenemos vivo a la hora o en los últimos momentos. Ese egoísmo que muchos, pero muchos creen que entonces puedo yo manejarle la vida a los sobrevivientes o de alguna manera puedo interpretar yo que cuando me voy a morir voy a dejar ciertas órdenes para que los otros la cumplan y eso me hace a mí, entre comillas, morir en paz. Y eso no es así. Eso es simplemente nada más que un egoísmo humano, muy natural, pero no es muy conveniente. Hay confesiones de confesiones. Y les quiero dejar claro que muchas de las confesiones no es como uno espera. Las personas que cuidan a sus seres queridos, las personas que están en los hospitales, las enfermeras que digamos que muchas han tenido que estar cerca de aquellas que alguien va a morir, o ustedes con algún familiar, porque yo lo he vivido también, y en las consultas también. Y me ha tocado que me contraten para irle dar pues los últimos palabras, por decir, a X persona que se va a morir, para irle introduciendo en el camino, etcétera, que se va al otro hogar, como digo yo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que muchas de las confesiones antes de morir llegan a ser contratos morales y contratos que están en el aire y que lo único que hacen es amarrar a las personas sobrevivientes con una deuda moral. Por ejemplo, no vendo mi casa porque mi mamá me lo dijo. Por ejemplo, muchos de los casos es, no me puedo casar porque tengo que ver a mi abuelito, porque se lo prometí a mi madre, etc. Hay casos de casos, cada uno con su responsabilidad. Pero en muchas culturas eso no pasa. En muchas culturas conocen y saben, y tenemos que aprender eso, que en el momento que nosotros sabemos que vamos a morir, o en esos momentos de recogimiento, en esos momentos que lo único que podríamos pensar es, bueno, ¿cómo hago para liberarme? O por lo menos que mi alma, mi espíritu se libere o esté libre ya y vuele. ¿Cómo hago? Pues sencillamente es reconociendo, aunque no lo digamos en la palabra duro, sino aunque sea en nosotros mismos y reconocemos ciertos actos que no eran muy convenientes, ciertos perdones que podríamos decir y ciertas aceptaciones. Por ejemplo, muchas de las personas que me han consultado también dicen, es que yo morí cuando mi mamá murió, yo morí cuando mi esposo murió, etcétera, o mi hijo. ¿Y por qué? Bueno, porque me dejó tanta responsabilidad a mi cargo que no pude hacer mi vida. Y ustedes pues realmente conocen que es así. Así que confesiones antes de morir, yo considero que eso va a ser
de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo al amor también que tengas vos o usted o yo a las personas que nos van a sobrevivir. Si yo amo al que me cuida, a las personas que están a mi alrededor, lo que menos quisiera es dejarle cargas a ellos, ni responsabilidades que yo no pude terminar. Un ejemplo, todo el mundo sabe pues que tengo 2 hijos, y eso sería que yo les diga, bueno, ya me voy a morir, quiero que terminen con esto y esto. Lo que voy a hacerles son testimonios o testamentos morales al aire o cargas ya sea que no se pueden sostener. Cada uno tiene que ser responsable de su vida y cada uno tiene que vivir su vida a su manera, desde luego, porque todos tenemos que ir evolucionando y todos tenemos que ir aprendiendo en esa evolución de vida. Yo les invito a que vean el programa de Thomas Crown, que está un poco, hay más tiempo, tuve más tiempo de explicar. Ahora, otra de las cosas que no podemos olvidar es que los abogados, nosotros los notarios, pues realmente vivimos de testamentos, no escritos en papel, sino también hay veces testamentos que no están escritos, intestamentarios, o sea, no se hizo testamento. Y lo que pasa es que nosotros, los abogados o los notarios, lo que tenemos que tratar es de poner de acuerdo a los herederos de un bien o de bienes que dejaron los que han fallecido. Yo considero que, y los digo desde todo corazón, por eso me puse corazoncitos, que nosotros en vida, primero, tenemos que hacer lo que nosotros consideremos necesario, pero en esas acciones tenemos que considerar que nosotros de alguna manera y en algún momento, porque es lo más seguro, vamos a morir. Nos vamos a ir a otro mundo, a otro ser, otro cielo, como quieran ustedes llamar. Y que parte de la responsabilidad de estar vivo es que en ese momento dejar las cosas arregladas. Por favor, yo les digo porque lo vivo. ¿Cuántas personas mueren sin dejar testamento? Y lo único que lo que tal vez, bueno, tal vez fue porque no les dio tiempo, no había plata, etcétera. Pero muchos de los casos es porque querían dejar o que continuaran con responsabilidades que ellos sabían que no iban a terminar. Y eso realmente es injusto y no me parece lo correcto. Yo como abogada también les podría decir, y notario, les puedo decir que uno, si tiene la voluntad, y se los digo a todo el mundo, a los consultantes, si usted tiene voluntad de dejarle a alguien algo, hágalo en vida. Si, por ejemplo, querés regalarle una bicicleta, una casa, un carro, lo que sea, a tu hijo, hágalo ya y hágalo en vida. ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué mi ego va a ser tan grande que tengo que esperar a que mueran para que gocen de mis bienes? Y lo único que todo el mundo sabe es que ese gozo va a ser a través de problemas y pleitos. Sin embargo, hay grupos de personas que cuando mueren, pues dejan testado todo, dejan arreglado, etcétera. Pero eso no quiere decir que porque dejen testado, que hagan un testamento, ya sea abierto, cerrado, etcétera, no quiere decir que las familias no van a pelear. Siempre va a haber una litis o siempre, como se dice, siempre va a haber un problema. Entonces, si amamos a los nuestros, dejémoslos ya lo que consideramos que va a ser bueno. Lo más seguro es la muerte. Lo más seguro del futuro es nuestra muerte. Pero, por lo general, tenemos un idealismo de la muerte muy romántico, hay veces. Y creemos como en las películas que nos va a dar tiempo de hacer ciertas acciones o confesionar ciertas cosas. Y por lo general no es así. No es así porque en el grupo de personas que tienen la oportunidad de confesionar o decirle o hacer una despedida, son muy reducidos. Muy reducidos. Puede ser porque estás en un hospital y estás medicado y entonces no puedes despedirte, ni puedes decir un perdón, etc. Puede ser porque tu religión también no te lo permite, porque es pecado, etc. Puede ser porque tu nivel cultural te dice no puedes decir antes de morir X cosa porque es de mala suerte, etc.
Hay muchos factores. Hay muchos factores por los cuales nosotros, nuestras últimas palabras, por decirlo así, no podemos expresar lo que queríamos. Hay muchísimo. Pero también hay mucho estudio donde dice que por lo general las confesiones van en el marco de varias cosas. En el marco de que confieso que no comí lo que yo quería comer. Es así. Confieso que no compré lo que quería comprar. Confieso que me casé con quien no tenía que casar. Confieso que me quería casar, etcétera. Confieso cosas que están a la vuelta, que están en tu vida, en la vuelta de la esquina, y que hay veces, o por lo general, no hacemos las cosas por quedarle bien a terceras personas, por quedarle bien a la sociedad, etcétera. Y nos olvidamos de nosotros, de nuestro corazón, de lo que en realidad queremos, de lo que en realidad sirve para que yo sea feliz o usted sea feliz. No podemos, y eso es un dicho que es cierto, no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si yo hoy puedo hacer feliz y puedo decir, bueno, quiero estar con este, con esta, etcétera, o quiero comprar esto y esto, hágalo. Hágalo porque el día de mañana yo les aseguro, uno nunca queda bien con nadie. Nunca. Nunca vas a quedar bien con nadie. Y hay veces, o por decirlo, por lo general, nos reprimimos del querer o del hacer por el que dirán. Y eso se ve en miles de las confesiones. Eso lo digo porque soy testigo de eso. El final, ¿qué nos confesamos? Bueno, por lo que no fui. Por lo que no fui y dejé de ser feliz por X cosas. Por lo que dejé de hacer. Porque trabajé donde no quería, pero tenía que hacerlo para X y X. También porque quería quedar muy bien y quería que cuando yo me muera hablen súper bien de mí las terceras personas. Siempre nos hemos reprimido porque esa fue una de la cultura que hemos tenido de culparnos o quedar bien con los demás. También hay muchas que podríamos decir de las confesiones inverosímiles. Otras de las confesiones es que dice, bueno, te voy a dar un ejemplo, confieso que esto se ve en materia penal, en criminología, que hay asesinos que confiesan no por arrepentimiento, sino por trofeo. Entonces dicen, bueno, tengo enterrado a 15 personas en tal parte y que si no hubiera sido por su confesión, realmente esos casos no se hubieran resuelto. Pero eso en su mente lo hace por trofeo, por sentirse superior, etcétera, pero en ninguna manera por aliviarse. Confesiones de morir, confesiones antes de morir, hay millones de confesiones, pero lo importante es cuál va a ser su confesión o por qué tenemos que llegar. Bueno, es que soy muy abierta en esto, tal vez porque lo veo todos los días. ¿Por qué tengo que esperar a morir para confesionar o decir, bueno, me dolió tal cosa que hizo tal persona o me hiciste? Bueno, perdóname porque yo sé que actué de diferente manera o no actué bien. O simplemente decir, me perdono yo, me perdono y soy generosa conmigo. Y quiero que en el mundo venidero o donde vaya el cielo que me toque ir, quiero ir liviana, quiero morir en paz o lo que podríamos llamar una buena muerte. En confesiones, como les digo, existen contratos morales que muchas de las personas me han venido a consulta precisamente para deshacer esos contratos. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, una consultante me dice, quiero que le consulte a mi mamá que si yo puedo vender la cama. Claro, eso me impactó porque he visto de todo, que si puedo vender la finca, vender el carro, etcétera. Que si me puedo casar, que si puedo tener hijos, eso lo he visto mucho. Pero vender una cama, qué interesante. Entonces eso manifiesta, eso nos enseña hasta qué punto tenemos, hay veces, atada nuestra mente a nuestros seres queridos que ya han partido.
que, claro, aparte de la consulta mía y con mis herramientas profesionales, pues uno les va a alinear en esa etapa de duelo y les va a ir mostrando el mejor camino o liberando, porque una de las consultas más grandes que yo hago es liberar de esos contratos. Hace poco también me dijo un consultante, no hice mi vida porque estoy cuidando a mi papá. Mi papá que esto y esto y esto, nunca estuvo, etc. Lo conocí ya viejito, ya en estas circunstancias. Bueno, porque le prometí eso a mi madre. Bueno, ahí ya es un tratamiento que involucra la psicología, la psiquiatría, uno mismo, el derecho también, y le cómo puede ir manejando eso. Que hay casos también que cuando que uno, digamos, tiene hijos pequeños y puede confesionar y decir las últimas palabras y decirle que cuiden a sus hijos pequeños. Desde luego, eso es muy, muy noble, que también llamamos a los padrinos. Pues desde luego que necesitan de su ayuda ya incapaces y todo. Pero cuando son personas grandes, mayores, con todo el raciocinio, el conocimiento, profesionales, que pueden hacer su vida solos, ya no puede haber contratos. No pueden haber contratos en el que se fue y en el que quedó. Tenemos que ser un poco honestos con nosotros mismos y ver hasta dónde podemos llegar el día de que nos moramos, podamos también ir en paz de todos los extremos, sin contratos, sin amarres, sin acuerdos, porque eso lo único que vamos a hacer es hacer sufrir a los que quedan aquí, porque hay contratos y acuerdos que no pueden ser cumplidos, porque así como va evolucionando el mundo, va evolucionando las circunstancias económicas, materiales, de todo, de conocimiento, de todo. Y si yo prometí que no iba a vender algo, pero que llega el caso que tengo que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y para que nadie es un secreto, que todo esto que les estoy diciendo, nosotros los abogados, pues nos alimentamos y ganamos dinero y bastante. ¿Por qué? Porque no me puse de acuerdo con mi alma, con mis seres queridos, porque no hice las cosas a última manera bien. Mis respetos a los que hacen testamento, etcétera, mis respetos. Pero yo con conocimiento de causa digo, si lo hubiéramos hecho en vida, las llavecitas a cada uno del carrito, lo que sea, la bicicleta, etcétera, y nada más los encomiendo a Dios, como dicen, las cosas serían mejores. No habría tanta litis, tanto problema en los hogares, porque esas confesiones lo que mucho trae son problemas. Pleitos entre hermanos, entre hijos, etcétera, entre esposos, etcétera. Eso lo vemos todos los días los vemos. Entonces, para ir alineando, confesiones antes de morir hay en todos los grupos. Grupos que se confiesan por un perdón o por perdonarse uno mismo. Grupos de personas que dicen que no, porque consideran a nivel cultural, religioso y todo que estaban bien. Pero hay unos interesantes, que son aquellos grupos de personas que murieron y no pudieron confesarse. ¿Qué pasa? Por accidente, se cayó un avión, etcétera, y les agarró el fin de sus días rápido y no pudieron confesarse. Pero no pudieron confesarse con otra persona o en voz alta o que se han oído, pero sí cuando ya pasan al otro mundo, pues ya pueden ir diciendo lo que me corresponde a mí, dar los mensajes en las consultas de mediunidad. Ese grupo de personas pues también tiene un tratamiento diferente. Pero lo que sí tenemos que tener de acuerdo es que los que podemos hacerlo o los que podríamos hacerlo, porque yo no sé si en 4 horas yo voy a confesar mis cosas, podamos hacerlo para liberación mía y de los demás. Yo libero a mis hijos de toda responsabilidad. No quiero que cumplan nada. Si yo me fui, me voy con lo que tenía, o sea, con nada, porque no nos llevamos absolutamente nada. Ya mis hijos tienen lo que tienen, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo manejo esta materia y sé los problemas que traen las familias deshechas, etcétera, simplemente por contratos
que no se van a cumplir, ya sea contratos morales del aire o testamentarios. Eso por eso lo digo a nivel de profesionalismo en el derecho, en el notario, etc. Ahora, claro que conocemos las confesiones que es antes de morir a nivel ideológico o religioso o teológico, que eran nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Y eso no tiene lógica para mí, porque realmente nosotros somos seres humanos, cometemos errores, etcétera, y vinimos aquí a evolucionar con nuestros errores. Pero ya esa es materia que después les vamos a explicar. ¿Ok? Materia que después vamos a darnos cuenta. Hay otro grupo de confesiones que es muy interesante, que es el grupo de confesiones que lo único que pudieron decir fueron 4 palabras, porque en su vida fueron tan atemorizadas esas personas que no sabían que eran libres, que no sabían que podían decir lo que querían. Y hasta el final, pues se alzaron de ánimo y dijeron ciertas cosas. Hay otro grupo de personas que, por ejemplo, que están, tengo que tocarlo, por ejemplo, en las familias, que digamos, no se le permite al moribundo o al que está por morirse decir, entre comillas, sus pecados, pero decir que si violó, mató, etcétera, algún familiar por un secreto. Entonces, es mejor que muera con esa angustia, por decirlo así, antes de que sea un pleito total o antes que se descubra ciertos acontecimientos o sucesos en ese núcleo familiar. De todo hay. Y aquí realmente, pues yo quisiera decirles toda la lista que hay, pero realmente ustedes la conocen. La lista la conocemos todos. Las confesiones antes de morir son muy nuestras, muy individuales, muy personales, pero muy liberadoras, si usted puede hacerlo. Me preguntaron hace poco que cuál era la mejor manera de morir, pues realmente es muy difícil contestarla. Yo personalmente digo es dormir y que nadie despertar en el otro mundo, si fuera posible. Pero como no sé cómo voy a partir de este mundo y nadie lo sabe, realmente no saben el día y la hora, así que no podía programar. Sin embargo, hay grupos de personas que pues están en un hospital a causa de ciertas enfermedades, etcétera, y entonces pues desde luego pues su muerte es más evidente o eminente, y se podría uno decir, bueno, y ustedes saben que yo les he contado las 11 maneras que he tenido cercanía con la muerte, y en una se puedo despedirme de mis hijos, en una se puede decir, bueno, hasta aquí me la prestó, y hay momentos que uno pues no sabe qué es lo que va a decir. Pensamos mucho en los momentos de la vida, en los acontecimientos, en las fiestas, en el amor, en el desamor, etc. Pero hay veces se nos olvida pensar en el momento más importante, que es nuestros últimos momentos. Y pensar si en realidad estoy preparada para llevar una vida mejor. Y si estoy preparada para perdonarme, porque todos tenemos errores. El que diga que no, pues que me lo presenten. Me caso con esa persona. Todos tenemos errores. Y la facultad que tenemos como humanos es perdonarnos a nosotros mismos. Tratar de vivir de la mejor manera. La vida es una nada más. Y cada uno la vive a su manera. Yo siempre he dicho, vivámoslas bien sin hacerle daño a nadie. Podemos hacer un montón de cosas en la vida, pero lo que no se vale es dañar a las personas, a las terceras personas. Podemos amar de un momento a otro o de muchas maneras, pero lo que no se vale es hacerle daño a otras personas. Esa es la mejor manera de vivir. Por eso termino diciendo, ¿cómo viví? Así morí en algunas ocasiones. Desde luego, en el momento que si a mí me mandan a una guerra, pues moriré diferente. En el momento que muera un accidente, moriré diferente. Quisiera contarles un caso, pero un mini caso. Veo el espíritu donde lo único que veo fue una luz grande en una consulta. Y digo, le estoy diciendo al consultante, veo como una luz grande, como que me da una luz. Y después vi una bicicleta, después vi
al muchacho, un muchacho con ropa de playa. Nunca se me olvida, por Dios, eso nunca se me olvida. Y veo raspones, etcétera. Y le hago, pero es que, ¿qué pasó? Y me dice el familiar, es que mi hermano murió. Ay, ya voy a llorar, perdón, estoy muy sensible. Mi hermano murió, lo atropelló un carro de la policía en la playa. Ahora, ¿qué pasa ahí? Después olía cigarro y yo oigo cigarro, cigarro, y después oigo la palabra tatuaje. Tatuaje, y le digo a él, ¿pero qué pasa? Me dice, es que él fumaba mucho, pero antes de morir le prometió a la mamá que iba a dejar de morir, digo, de fumar. Y cuando el muchacho murió, mi hermano murió, dice, toda la familia se tatuó el nombre. ¿Qué es eso? Es una confesión antes, digo, después de morir. Es una confesión ya en un estrado diferente, donde quien habla es decir, cómo murió, etcétera. Hay muchas cosas que pasaron en esa consulta, pero nos dijo cómo murió. Me dijo, les dijo a ellos, que él sabía que se habían tatuado a la familia y que fue lo último que vio antes de cerrar sus ojos. Esa es otra manera. No esperemos el momento después, hagámoslo ya. Yo confieso que por ejemplo, yo confieso que tengo que cuidarme más, que tengo que amarme más, pero sí confieso que yo me valoro mucho, que valoro mucho la vida, y sí confieso que tengo que aprender todos los días, porque eso es lo que me corresponde. Y confieso que mis hijos, yo no les voy a poner carga, porque ya ellos están hechos, y cada uno pues velará por su vida. Y confieso que hay casos donde sí podemos ayudar a los que nos sobreviven. Yo creo que este tema tendré que hacer otro video, y desde luego que sí creo que voy a hacer otro video, porque me quedaron muchas cosas aquí en la mesa, en el tapete, y creo que es importante que la conozcamos. Creo que es importante que recordemos siempre que como vivimos, muchas de las veces vamos a morir. Si vivimos felices, alegres, o como es normal, trabajando y luchando por salir adelante, pues nuestra vida, nuestros últimos momentos va a ser luchando también por seguir adelante, pero adelante en el otro mundo, en el otro cielo. No les dejemos a nadie responsabilidades ni contratos que no se pueden. No dejemos, como les conté, que me partió el alma, donde me dice, es que yo quiero que le diga a mi mamá si puedo vender mi cama. Yo les juro que, bueno, yo no juro, no me gusta, pero se me partió el alma, porque dije, ¿a qué grado tenemos esa mente? ¿A qué grado no entendemos que cuando estamos allá, ya no hay oportunidades de humanas? Es otro mundo, otra etapa, otro nivel. Es aquí en esta vida, es aquí, es aquí. Vivamos sin hacerle daño a nadie. Un besote a todos y recuerden que las confesiones antes de morir hay de todos los niveles, de todas las culturas. Y me acuerdo que hablé también que en ciertas culturas se moría, digamos, el jefe y enterraban a la esposa, enterraban a los amantes, los hijos, sus bienes, todo lo enterraban con el que se moría. ¿Por qué? Porque consideraban que era pertenencia y que tenía que seguir manejando eso en el cielo. Y eso es lo que nosotros actualmente consideramos, que estando muertos, porque yo a nivel personal lo pienso así y como abogada lo pienso, que hacer un testamento es un ego. Pienso, y lo digo porque veo familias enteras donde nos peleamos, por decirlo así, un testamento dando orden o distribuyendo cosas, etcétera, y no estamos aquí, sin saber que vamos a estar aquí, no estamos. Para mí los testamentos es muy doloroso. Y lo digo también a índole personal. Por eso, si tiene algo y quiere regalarle a su hijo, a su hija, hágalo ya. Porque primero no sé si voy a durar y no sé si mi hijo o mi hija va a durar antes. Se va a ir antes o después, eso no lo sabemos. Hagamos las cosas fáciles. Hagamos las cosas amarillas de la mejor manera. Y amarillo me despido. Hoy, 1 de mayo, domingo, le digo feliz Día de la Madre
a Europa, creo que España, a mi amiga, a mis amigas, todas mis amigas madres y a padres que son muy madres también. En Costa Rica se celebró el Día del Trabajador, cambio de poder y cambio de asamblea. Todo tiene un ritmo, todo cambia. Lo que es, si usted, un ejemplo, si usted me conoció ayer o hace un mes, pues ya hoy soy diferente. Mi evolución es diferente, su evolución también. Ahora imagínense cómo vamos a pretender que cuando uno se va, las cosas van a seguir de iguales. No, todo cambia. Hagamos las cosas más fáciles y a los que nos sobreviven, hacerlas también de la mejor manera. Un besote, cuídense bien y que el universo me los acompañe. Y creo que vamos para la segunda tanda para ya irles hablando sobre metiditos más. Vean la introducción con Tomás Klaus de hoy domingo y nos vemos para una tercera parte. Un besote, que el universo me los acompañe, que mi corazón siempre esté con ustedes, sean felices, hagan lo que quieran, lo que les dé la gana, pero no le hagamos daño a nadie, a terceras personas, no, porque eso se paga con creces y de verdad que sí. Y también hablaremos sobre el tema del karma. En el próximo hablaremos sobre el karma y estas confesiones, cómo nos podemos liberar o no nos podemos liberar, porque es un tema muy apasionante y viene de la mano. Bye.